porque tú nos has traído hasta aquí y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Este es el día, Señor, que tú has creado para que nos gocemos en ti. Y Padre, queremos entregar este tiempo. Señor, gracias porque me das la oportunidad de estar delante de tu presencia en este momento. Y Señor, de transmitir esta palabra, Señor, todo esto es solamente gracia tuya, Señor, porque no somos merecedores de nada. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que a los que están detrás de una pantalla viendo esta transmisión, que no solamente sea, Señor, algo que les haga a ellos entretenerse, sino que tu palabra pueda ser poderosamente, Señor, penetrada en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, con la dirección de tu Espíritu Santo, te ruego que tomes este tiempo en tus manos y que nada de lo que se hable aquí, Señor, sea de hombre, sino que tu Espíritu Santo sea el que fluya, Señor, a través de tu siervo. Derrama tu bendición, Señor, y prepara nuestros corazones para la palabra que tú tienes en esta hora en nosotros y para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse también allá en casa. Las personas que están en casita pueden tomar asiento, pueden ponerse cómodos. Le doy gracias a Dios por todas esas muestras de amor, de compañerismo que nos hicieron llegar por nuestros cumpleaños, a mi esposa y a mí. Empecé este cumpleaños a las 7 de la mañana orando con nuestro pastor José Daniel. Y de verdad que era esto inesperado para mí, nunca pensé, nunca había comenzado un cumpleaños orando, ¿sí? Y mucho menos pensé que iba a comenzar los 20 orando. Que bueno, ya se rieron, ya sí, ya me siento un poco más nervioso, digo menos nervioso. Y de ahí se ve. En adelante, yo no sabía que tenía que prepararme orando, porque después iban a venir muchas cosas. No quiere decir que cuando uno busca a Dios, después vienen los problemas, sino que hay que buscar de Dios, porque de todas maneras los problemas van a venir y hay que estar listos, ¿cierto? Entonces hay que buscar la voluntad de Dios, la dirección de Él en oración. Y nosotros tenemos aquí en Emanuel del Este, en esta gran familia, el gran privilegio de estar viviendo este año como el año de la oración. Así que mis hermanos, tengan sus Biblias listas y abiertas ahí en el libro de Jonás. Hoy vamos a meditar en esta palabra en el libro de Jonás. Les voy a pedir que lo mantengan abierto. Vamos a meditar en los 4 capítulos de este libro, solamente tomando algunas referencias. Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. Yo voy a leer en la Reina Valera, en la versión Reina Valera. Usted puede leer en donde en la Biblia, en la versión que más le parezca, en la que tenga la mano, pero yo voy a leer en esta hora Reina Valera. Y bueno, vamos a dar inicio a la lectura, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona
contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella y para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Lejos de la presencia de Jehová. Es increíble cómo empieza el mismo Jonás a narrar una historia que él mismo vivió. Y dice que Jehová lo estaba mandando a una gran ciudad. ¿Sí? En el versículo 1 dice, gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad. Hermanos, cuando la Biblia se refiere a subir la maldad, es que las cosas ya están al límite. Las cosas ya están mal. Y esta ciudad, Nínive, había excedido por mucho las cosas que se realizaban ahí. Y dice que Jonás se apresuró para levantarse y huir hacia el lado opuesto de donde Dios lo estaba enviando. Nínive estaba en el oeste de la ciudad de Israel, del pueblo de Israel, y Tarsis, a donde se fue Jonás, estaba al oeste. Digamos que esto es Israel, y Ajax y Jonás jaló hacia el oeste, y hacia el este estaba donde tenía que ir. ¿Por qué hizo eso? Se estaba escondiendo de la presencia de Jehová. Dice por ahí otra porción de la Biblia, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si yo me voy incluso al fondo del océano, he ahí, tú ahí estás. ¿Dónde podemos escondernos de la presencia de Jehová, hermanos? ¿Por qué huyó Jonás? Pero antes de continuar, déjenme decirle quién es Jonás. Jonás es un profeta que Dios levantó por allá en el siglo 8 antes de Cristo. Y no fue cualquier profeta. Jonás era un profeta agradable. Le voy a decir por qué. A diferencia de los otros profetas como Oseas, Abdías, Miqueas, del grupo de los 12 que vemos ahí, del grupo de 12 profetas, se le llama profetas menores. A diferencia de ellos, que ellos profetizaban los juicios de Dios contra Israel, Jonás era portador de buenas nuevas. Él siempre traía buenas nuevas al pueblo de Israel. Y aunque en ese momento el pueblo de Israel estaba haciendo las cosas mal, como en muchas ocasiones a través de la historia, Jonás traía cosas buenas, y Dios decidió, aunque el pueblo estaba haciendo las cosas malas, bendecir a Israel. Y trabajaba de cerca con el rey Jeroboam en ese tiempo. Y Dios hablaba al rey a través de Jonás. Y Dios hizo prosperar a Jeroboam, y toda la instrucción la recibía a través de Jonás. Y logró Jeroboam, logró Israel recuperar todo aquel territorio, extendiendo sus fronteras a lo largo y ancho del pueblo de Israel, hasta allá, hasta aquel territorio que en algún momento había sido y pertenecido al rey en el tiempo de David y de Salomón. Hasta allá logró extenderse, e Israel era próspero. No era obediente en muchos sentidos tampoco, pero era próspero en ese entonces. Pero había una ciudad a un lado, al este,
que estaba haciendo cosas terribles. Estaba haciendo cosas terribles. No pierda, no sé si está en la presentación el tema. Lo hemos nombrado: la obediencia y la oración refuerzan mi relación con Dios. La obediencia y la oración refuerzan mi relación con Dios. Y dice el versículo 3 que se levantó, fue al puerto de Jope Jonás, pagó su pasaje y se fue de la presencia de Jehová. Me acuerdo, permítame hacer un paréntesis aquí, pero me acuerdo cuando yo tenía unos 7 años por ahí, mi vecino me envió a las tortillas. Él me enviaba, y allá en mi pueblo hay tortillerías, y uno va y hace fila y trae sus tortillas. Pero los vecinos siempre utilizan a los niños pequeños para que hagan esos mandados. Y a mí me habló, hey, me decían Cheliche, ve por las tortillas. Y allá voy yo por las tortillas, me da 10 pesos, me acuerdo, una moneda hexagonal ahí, bien bonita. La pongo entre la servilleta y me voy. Cuando llego a hacer fila ya para despacharme las tortillas, no hay dinero. La moneda no estaba. Y mi mamá, que bueno, seguramente me está viendo y seguramente está conectada por ahí, va a saber que la voy a mencionar por aquí, pero bueno, viene al tema. Yo agarré, me regresé a mi casa, me metí en mi cama y yo dije, cuando yo despierte de aquí, ya el vecino se olvidó de sus tortillas. ¿Sí? Pasó una hora y yo me he cobijado hasta aquí, nervioso, cuando oí el grito del vecino. Y mi mamá me comenzó a buscar. ¿Y dónde está José Luis? Está acostado, mamá, dijeron mis 9 hermanos. Y me levantó mi mamá. Váyase, órale pues, ¿dónde están las tortillas del vecino? Y yo dije, Señor, solamente tú puedes ayudarme. Y me fui y recorrí el camino y encontré la moneda. Y bien gustoso fui, compré las tortillas y las traje. Algo parecido a lo que hizo Jonás. En lugar de yo hacer lo mismo desde antes, ¿sí? Fui y me eché a dormir. Increíble, cuando el Señor me estaba hablando a través de esto, me acordé de eso inmediatamente. Dios ordena entonces a que Jonás vaya a Nínive. Jonás se va al lado opuesto de donde Dios lo había enviado. Y podemos cristianamente conjeturar algunas cosas. El por qué se había ido al lado opuesto Jonás. Podemos decir que ya se había enterado él de que quizá la ciudad era muy mala, ¿sí? Quizá que no quería ir simplemente, o quizá tenía miedo por algunas cosas que había escuchado. Y les voy a dar algunas referencias de lo que ahí se hacía. Nínive era una ciudad corrupta de sangre, llena de hombres crueles, de hombres despiadados. Y algunas de las cosas que ellos hacían cuando asediaban otros pueblos pequeños, ellos tomaban presas a algunas personas. Y esto usted lo puede verificar, son fuentes confiables. Dice que los hombres de Nínive traían a los prisioneros, los enganchaban entre nariz y labios, vivos, les comenzaban a quitar la piel. Yo no sé si usted se imagina eso, pero Nínive hacía eso. Y después llegaba el rey y con su lanza atravesaba los ojos de las personas. ¿Puede imaginarse usted el nivel de maldad en la que estaba Nínive en ese entonces? Entonces, esa era la fama que tenía.
esa gran ciudad. Y la otra era de que era una ciudad tan grande, tan próspera, que ahí convergían desde Mesopotamia hasta el Océano Índico, y todos los alrededores convergían ahí para hacer las transacciones. Ahí Nínive era el World Trade Center de ese tiempo. 120,000 personas, dice la Biblia. Además, Dios mismo lo menciona a Jonás, ¿sí? Era en ese tiempo una gran metrópolis. Y Dios había mandado a que Jonás predicase ahí. Y Jonás se va hacia el lado opuesto. Jonás huyó de la presencia de Jehová, según él. Y dice el versículo 4, ahí lo voy a leer, por eso le pido que mantenga su Biblia abierta, nos vamos a ir muy rápido, ¿sí? Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Aquí vemos a Dios interactuando con su creación. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, ¿sí? Lo cual pensó que la nave ahí donde iba Jonás se partiría. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios con D chica, porque nuestro Dios es Dios con D grande, ¿cierto? Amén. ¿Sí? Y dice que comenzaban a deshacerse de cosas, y buscaban aquí, buscaban allá, y tiraban por todos lados para tratar de alivianar la carga en el barco. De una vez le digo a mi hermano y mi hermana y personas que nos ven a través de la transmisión, Jonás es un libro que esta tarde nos va a llevar por mucha reflexión y muchas preguntas. Yo solamente lo que saqué de aquí para mi vida fueron preguntas, fue reflexión. Y dice que Dios hizo levantar esa barca y querían deshacerse. Y buscando, el jefe de la embarcación encontró que Jonás estaba dormido. Jonás se había echado a dormir y se había olvidado del asunto. Y aquí surgen las primeras preguntas. ¿Qué parte de mi barco o qué parte dentro de mi vida espiritual y de mi vida, de mi relación con Dios, está dormida? Y cuando vienen las cosas, los problemas, las situaciones difíciles, ando culpando a uno y a otro, y voy para acá y jalo para allá, y trato de deshacerme del sobrepeso de situaciones, del trabajo, y le echo la culpa a una cosa y a la otra. Pero en realidad hay algo que está dormido acá. Hay algo que yo no he despertado, pero que estos hombres lo entendieron. Hay que buscar la manera. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Busquemos, hermanos, dentro de nosotros ese Jonás que está quizá dormido, ¿sí? ¿Cuántas veces Dios nos ha mandado a nosotros a predicarle a alguien más? Otra característica que les puedo decir de Jonás, que él era un hombre muy patriota, muy orgulloso de su pueblo. Yo creo que él dormía enredado en la bandera de su país, celoso de su linaje. Y él decía, ¿cómo yo voy a ir allá a Nínive a predicarles?
¿Y cuántas veces muchos de nosotros, hermanos, nos escudamos en nuestro linaje espiritual también? No, yo soy nación santa. Yo soy pueblo escogido de Dios. Yo no debo de ir allá, porque aquella persona es demasiado mala. Aquella persona no me agrada. Y aquí es donde comenzamos a ver cómo Dios comienza a hablarnos a nuestra vida, hermanos. Yo no sé cuál es la persona en la que tú estás pensando ahorita, pero te invito a que pienses. ¿Quién es esa persona que quizá te robó el trabajo y tú pensabas que estabas más capacitado? ¿Quién es esa persona que te robó el novio, la novia o el marido? ¿O quién es esa persona que te chocó el carro, que te debe dinero? ¿Qué tal el presidente que gobierna tu país? Y que tú piensas que por ser malo no merece la misericordia de Dios. Hermanos, aquí estamos viendo que Dios está a punto de mostrarle a Jonás que la misericordia o que el amor que Dios tenía a Israel no era exclusivo de ellos. Y creo que Dios nos está hablando, habló a mi vida como cristiano. Y me decía, ¿a quién tienes en mente? ¿Quién tú piensas que no merece la salvación? Y Jonás estaba a punto de experimentar eso. Estaba a punto de saber que el pueblo de Israel no eran exclusivos. Yo por eso te digo en esta hora, medita. ¿Quién está en tu mente en este momento? Porque, hermanos, Dios no quiere que nosotros, que el pueblo de Dios, esté guardando rencor. O que menosprecie al vecino, o al compañero de trabajo, o a tu presidente, o al que gobierna, incluso al delincuente. Dice la Biblia que bendigamos a los que os maldicen. Vamos a seguir leyendo. Dice: y aquellos hombres temieron a Jehová en sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía. Perdón, me quedé en el 8. Dice: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha sobrevenido este mal, qué oficio tienes, de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había revelado. Aquí vemos, hermano, a un Jonás indirectamente presentando a Dios ya a estos hombres que estaban alrededor de él. Y vemos a un Jonás que no huía de la presencia de Dios o huía de ir de su responsabilidad de ir a predicar, sino que estamos viendo ya aquí a un Jonás valiente, a un Jonás que está sosteniendo su culpa y su responsabilidad, y dice de esta manera: dice, él respondió, perdón, dice aquí, dice, y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos.
¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nos escudamos y no queremos hacer las cosas que Dios nos está mandando? Y cuando las cosas salen mal, culpamos aquí, culpamos allá, pero menos a nosotros. Por lo menos aquí Jonás estaba respondiendo y dijo: yo soy el culpable, yo soy hebreo. Él se identificó como lo que era, reconoció la culpa. Dice en el verso 10, a finales del verso 10 dice, ¿sí? Él les declaró de dónde venía, de qué pueblo era y por qué estaba huyendo. Y las personas de esa barca le preguntaron: ¿qué haremos contigo? ¿Qué vamos a hacer contigo para que el mar se nos aquiete? Y él dijo: tómenme, échenme en el mar y su problema se va a acabar. Pero aquellos hombres no tomaron en cuenta el comentario de Jonás, sino que dice su palabra que ellos intentaron llevar la barca a tierra y las cosas se le ponían peores a esos marineros. Yo creo que dijeron: este Jonás está loco, ¿cómo lo vamos a tirar allá y esto se va a calmar? Eso es imposible. Y Jonás les dijo: hagan eso conmigo. Ahora yo me imagino, eso no dice la Biblia, pero yo imagino que ellos tomaron a Jonás para que no se tirara y trataron de hacer lo suyo, lo propio, ¿verdad? Y dice, versículo 12 del capítulo 1, dice: él les respondió: tomadme y echadme al mar y se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a tierra, para hacer volver a la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y aquí hay una palabra que yo quiero que no perdamos de vista. Y dice ahí, versículo 14, capítulo 1, entonces, los hombres clamaron, ya no clamaron a sus dioses, dice, clamaron a Jehová, aquel Dios que Jonás les había presentado. Dice que clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Qué duro. Dice el versículo 16: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio e hicieron votos. Hermano, eso es, aquellos hombres de esa barca fueron transformados y aparte se convirtieron al Señor. Y no nada más eso, sino se comprometieron con el Dios de Jonás, que es el Dios que nosotros también servimos. Amén. Y dice el versículo 17, todavía estamos en el capítulo 1. Dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. No sé si era una ballena o no, pero tampoco era un pececito. Dice la Biblia que tenía un gran pez, con la boca yo creo más grande que este mismo templo. Y dice que era ¿un qué? ¿Un qué? Un gran pez. No tenía una limusina esperándolo con chofer ahí para que lo llevara a un cuarto de hotel
y decirle, mira, Jonás, vete a predicar allá donde yo te estoy mandando. La Biblia dice que tenía un gran pez en medio del océano. ¿Quién lo tenía preparado? Cuando Dios creó este pez. ¿Y cómo se comunicó con él? Hermano, Dios está interactuando con su creación. Los animales, la creación, sometiéndose a Dios, dice ahí, mírenlo bien. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. ¿Para qué? ¿Para que lo montara a Jonás y se lo llevara para allá y lo llevara a Nínive? No. Dice, para que tragase a Jonás. Y estuvo en ese resort Jonás 3 días y 3 noches. Amén. Y ahí comenzamos a experimentar la disciplina. La disciplina que no nos gusta a todos, pero aún la disciplina, hermanos, es eso que nos identifica a nosotros como hijos de Dios. Job 5:17 dice, bienaventurado el hombre a que Dios castiga. Por lo tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Fíjese nada más. Job, tremendo hombre, experimentado en sufrimiento, dice bienaventurado. 3 veces feliz aquella persona que es castigada por Dios. Por lo tanto, no menosprecies el castigo, la corrección del Todopoderoso. Los voy a invitar a que me acompañen a leer ahí Hebreos 12, 6 al 8. Hebreos 12, 6 al 8. Sígame con su vista. Fíjese lo que dice aquí la palabra del Señor. Hebreos 12, 6 al 8. Nos vamos a salir un poquito del vientre del pez para ir acá a Hebreos. Dice, porque el Señor, ojo, ponga oído a esto, hermano. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y el 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Así que si usted, hermano, es de esos que dice, pues yo cometo este pecadito, si es de esos jóvenes que dice, bueno, pues yo aquí en mi cuarto agarro mi aparato celular y yo veo y visito páginas que no debo. Si usted es de esos hermanos que hacen negocios chuecos y dice, de todas maneras Dios no me toma en cuenta esto, porque Dios no me ha castigado, quiere decir que voy por buen camino haciendo las cosas incorrectamente. Yo creo que es un buen momento para que reconsideremos si somos hijos, la palabra es fuerte ahí, o si no lo somos. Y reconsideremos nosotros nuestra relación con Dios. Ahora volvamos a Jonás. Imagínense a Jonás cayendo ahí en las fauces de ese gran pez. A propósito de este pez, cuando yo era niño yo pensé que se llamaba Pum, ¿verdad? Porque decía, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, decíamos en el canto ahí con los rayitos de sol. Jonás no le hizo caso, ¿sí?, a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo arrojó y vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo comió.
¿Sí? Entonces yo no sé si era pum o no, pero de que se lo comió, se lo comió. Y hermanos, imagínense a Jonás cayendo ahí. Qué terrible. Yo creo que yo soy de los que moriría ahí nomás con ir cayendo ahí Y me estaba acordando de Pedro cuando caminó en el agua también. Y obviamente Pedro ya sabía de Jonás, porque Jonás fue mucho tiempo antes. Yo creo que cuando iba caminando en el agua, a lo mejor Pedro dijo, oye, aquí estaba un pez hace muchos años y por eso se comenzó a hundir ahí, ¿no? Es un chascarrillo, pero de verdad que qué nervios, hermano, caer ahí. ¿Sí? Ahora, Jonás pudo haber muerto por muchas razones, pero yo voy a mencionar 4 que fueron quizás las más posibles. La número 1, los los ácidos gástricos del estómago de ese pez. Pudieron desintegrarlo, rapidito. ¿Sí? Podemos ver el poder de Dios. Aquí, hermano, podemos ver el poder de Dios obrando aún en los órganos del pez, teniendo poder hasta allá, hasta los órganos de ese pez. ¿Cierto? De tal manera que los ácidos gástricos no dañaron a Jonás. ¿Qué persona puede ingerir algo? ¿O qué animal podría ingerir algo, pero a la vez impedir que el cuerpo haga lo que le es natural? La segunda razón por la que pudo haber muerto es por ese aroma nauseabundo en el interior del pez. Yo no sé, pero allá en mi pueblo había unas pescaderías que tú pasabas por ahí como a 20 metros y era algo terrible. Imagínense estar ahí 5 minutos, 10 minutos, 1 hora. Jonás estuvo 3 días con sus noches. ¿Sí? Ahora, la número 3 pudo haber muerto por claustrofobia, fobia a estar encerrado por tanto tiempo ahí en ese lugar, hermanos. ¿Sí? Dice él más adelante que se sintió que estaba en el Seol y le dice, Señor, tú me levantaste del Seol. El Seol es una situación tan difícil o una experiencia muy cerca a la muerte. Y de ahí dice Jonás que Dios lo levantó. ¿Sí? Yo creo que Jonás pensó que moriría ahí. ¿Sí? O la otra, la presión del agua. Yo con 3 metros, mis oídos explotan. Sin embargo, dice aquí, ¿verdad? Su palabra, más adelante lo vamos a leer en el versículo 3 al 6 del capítulo 2, estamos entrando rápido, del 3 al 6, dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, y el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí. Dice entonces que él bajó hasta la simiente de los montes. Hermanos, ¿de dónde salen las montañas? ¿De dónde nacen? Desde el fondo del mar se levantan, de ahí emergen. Y yo no sé si Jonás tenía ahí un glass bottom boat o algo así y venía viendo todo, pero Jonás sintió esa presión sobre él que pudo haberla matado. Y ahí vemos nuevamente a nuestro Dios obrando de manera que estaba él a cargo de que Jonás
solamente viviera la experiencia de la disciplina. Tenía Jonás que pasar por ahí por haber querido huir de la presencia de Jehová. Pensemos en un momento en los lugares que hemos orado, hermanos. Yo creo que todos hemos orado desde la comodidad de nuestra casa, nuestra cama, nuestro auto, no sé, en la playa, en el lago. Pero yo creo que muy pocos de nosotros hemos orado dentro del vientre de un pez, como lo hizo Jonás. Y enseguida vamos a ver. Versículo 7 del capítulo 2 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Cuántas veces, hermano, a lo largo de la historia, los hijos de Dios hemos postergado la oración hasta que las cosas ya no tienen solución? Huimos de Dios. Dios nos dice, es más, Dios nos salva, servimos a Dios, desobedecemos. Dios nos dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. ¿Sí? Viene la disciplina, pero nosotros no estamos dispuestos a doblegar nuestra vida, nuestro orgullo. Dice el versículo 8: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó, bueno, hasta ahí está el 9. ¿Sí? Los que siguen las cosas de la carne, los que siguen sus propias decisiones, hermano, eso es lo que quiere decir este versículo. Abandonamos la disciplina, la corrección, el amor, la misericordia de Dios por seguir lo que yo quiero, por ir donde yo quiero ir, en la dirección de donde Dios no me está llevando. ¿Sí? Van tras sus propias metas y bajo sus propias fuerzas sin tomar en cuenta a Dios, abandonando así su protección. Jonás lo entendió así, de esta manera. Por lo tanto, hermanos, debemos de saber de dónde hemos caído. Levantémonos. ¿Sí? Yo me bauticé y ahora ¿qué? ¿Qué con mi relación con Dios? Dios mandó al pez, ahí en el versículo 10 dice que Dios mandó el pez y vomitó a Jonás en tierra. Hermanos, ¿qué tuvo que pasar? ¿Qué tuvo que experimentar Jonás? Y de aquí me voy a regresar al versículo 1 del capítulo 2. Dice, después del versículo 17 que dice que Jehová tenía un gran pez preparado, dice, versículo 1 del capítulo 2. Entonces oró Jonás. Hasta entonces, después de que había caído en el pez, después del asunto en la barca, después de que había experimentado morir en el fondo del mar, 3 días y Jonás no se doblegaba al Señor. 3 noches y Jonás no se doblegaba, hasta que Dios le hizo entender que algo estaba mal con él. Y comenzó a reconocer a Dios. ¿Sí? Y dice que cuando Jonás ya no aguantaba más, hasta entonces. Caramba, hermano, nosotros, Dios nos habla con amor todos los días. Cada mañana Dios nos dice, mira hijo, te doy un día lleno de nieve, con lluvia, con aire, con una vegetación hermosa, te visto, te doy tu familia, mira, tus hijos están respirando ahí en cama,
tienes un coche, tienes un empleo, mira tu nevera, que le dicen aquí, nosotros le decimos refrigerador, pero mira tu nevera y tienes cosas que comer ahí. Dios te está hablando con amor todos los días. Y tú siempre, y yo quizá yendo en sentido contrario, hasta que llegan estas cosas. Y entonces no queremos doblegarnos a Dios. Y buscamos el motivo, la razón, pero nunca a nosotros. Pero va a llegar un día en que Dios te va a doblegar. Va a llegar un día, un momento en el que tú vas a tener, como Jonás, que doblegar ese orgullo. Y entonces vas a clamar a Dios. Dice en el capítulo 3, versículo 1, encontramos ahí la respuesta de Dios. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate. El pez, dice la Biblia, ¿verdad? En el versículo anterior, que llevó y vomitó a Jonás ahí. Lo vomitó en tierra, lo dejó ahí. Lo pudo haber vomitado adentro, pero dijo, bueno, está bien, lo vomito afuera. Dios le mandó que lo vomitara afuera, en tierra, en lo seco. ¿Sí? Y en el versículo 1 del capítulo 3 dice: levántate y ve a Nínive y predica y proclama aquella gran ciudad. Aquella gran ciudad. ¿Sí? En pocas palabras, Dios le está diciendo a Jonás: comienza por el principio. Levántate y haz lo que te mandé a que fueras a hacer. Hermano, las cosas, la vida cristiana se trata de Dios primero y de Dios después. Siempre se trata de Dios. Los hombres, ¿sí? Dice ahí versículo 2, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar, dice el versículo 4, por aquella ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Creyeron a Jonás? No creyeron a Jonás. Dice la Biblia que creyeron a Dios aquellos hombres de Nínive, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia. ¿Se acuerdan de aquel rey? ¿Sí se acuerdan de lo que hacía aquel rey? Dice que esa noticia de que Jonás estaba predicando que Nínive iba a ser destruida, escuchó la noticia. ¿Y qué hizo aquel rey? Capítulo 3, versículo 6. Y llegó la noticia hasta aquel rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino que cúbranse de cilicio hombres, animales, y clamen fuertemente y conviértanse de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Dice: quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. No solamente el pueblo había entendido esto, porque el pueblo fue el primero. Según como vemos, Jonás va predicando y el pueblo se va arrepintiendo, y esto llega a los oídos del rey. Y el rey no se revela, sino que él usa su misma autoridad, y dice que él habló a sus grandes hombres y les dijo: asegúrense que el pueblo, todo, desde el más viejo hasta el más joven, y los animales, todos en ayuno y en oración. ¿Sí? Yo no sé, hermanos, si nosotros estamos tomando en cuenta cuando Dios está hablando.
Qué bueno que yo empecé mi cumpleaños orando, porque después de eso vinieron varias cosas que ahorita puedo sonreír un poco, pero todavía hace unos días estábamos con bastante lucha. Dice la Biblia en el versículo 10 del capítulo 3, hermanos: y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Muchas personas, hermanos, quizás dirán: bueno, ¿por qué se arrepintió Dios? Si Dios no se arrepiente. Eso ya toca un tema delicado que tiene que ver con teología, hermanos. Pero Dios no tiene de qué arrepentirse. Se arrepiente el que peca. Dios no peca. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Pero lo que sí hace Dios es que cambia el panorama, la circunstancia, y las convierte a tu favor, a favor de aquel que se arrepiente. Ahora, capítulo 4, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Hermanos, la oración tiene que ser siempre. Jonás oró para salir de su problema y salió de ahí. Pero ¿fue a hacer lo que Dios le mandó? Sí. Pero Jonás sí continuó sintiendo esa pesadez en su corazón. Ahora, hermanos, cuando nosotros no oramos, ¿sí?, cuando nosotros no obedecemos, nuestra relación no crece. Si nosotros podemos llevar una vida de oración, nosotros vamos a tener y por ende vamos a obedecer, pero vamos a tener una vida más consagrada a Dios. Dice, continúa diciendo, capítulo 4, versículo 1: Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y le dijo: ahora, oh Jehová. Fíjense lo que dice, hermano. Dice: por eso me apresuré yo a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo para enojarte y grande en misericordia. Fíjese, hermano, qué cosas. Jonás conocía el corazón de Jehová perfectamente. Por eso le hacía berrinche, ¿sí? Y dice: por eso yo me fui allá. Yo no me fui para Tarsis porque yo tenía miedo de aquella gente. No, yo no me fui a Tarsis por otra cosa, sino porque yo sabía que tú eres bueno. Hermano, ese Dios, ese es nuestro Señor. Dios es bueno. Debemos nosotros de ser conscientes y saber tomar la disciplina de Dios si hemos ya desobedecido. Y continúa diciendo, hermano, el versículo 2 dice: que te arrepientes del mal. Versículo 3: ahora pues, oh Jehová. Fíjense lo que le dice este hombre, hermano, este profeta. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la vida que la muerte. ¿Sí? Obvio, Jonás no quería morir. ¿Sí? No quería morir. Porque si hubiese querido morir, no hubiese orado en el vientre del pez. Le había dicho: Señor, aquí estoy, ya de aquí no me regreso.
Hermano, muchas veces nosotros estamos en la misma circunstancia que Jonás, peleando con Dios. Cuando uno no ora, hermano, de repente se encuentra peleando por Dios, con Dios. Uno pelea con Dios cuando uno desobedece. Versículo 11, ya para ir finalizando, hermano, dice, versículo 11. Lo voy a resumir la parte antes al versículo 11, hermano. Pero mire lo que dice Jonás ahí. Se enoja con Dios y dice que se sienta a ver cómo Dios destruye a Nínive. Todavía después de haber predicado, Jonás quería ver cómo Dios destruía aquella ciudad. O sea, Jonás no los quería. ¿Sí? Y dice que Dios preparó una gran calabacera, la cual creció, y después vino un gusano y se comió la calabacera que estaba cubriendo y dándole sombra a Jonás. Y Jonás se volvió a enojar, ¿sí? Se volvió a enojar, y dice Dios ahí en el versículo 10 y 11, dice Jehová, y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y dice: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? La pregunta en esta hora, hermano, para nosotros es esta: ¿cómo está tu barca? ¿Cómo está tu barca? Eres tú, hermanos, muchas veces es increíble que, incluyéndonos los cristianos, en lugar de ser bendición para otras personas, resultamos en maldición para otras personas. ¿Por qué? Jonás, teniendo a Dios por su causa, toda una embarcación estaba a punto de sucumbir, de perecer. ¿Cómo está tu barca? ¿Estás tú siendo bendición en la barca de tu familia? ¿Estás seguro tú que tú no estás huyendo de Dios y que tú no eres el que está dormido en tu casa, en tu iglesia? ¿No eres tú esa causa por la cual tu hogar está yéndose al fondo? ¿Eres tú la causa de que tus hijos se hundan en el frío océano de la perdición, solo porque tú no quieres doblegar tu orgullo? Hay una parte de la Biblia que dice 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y la que jala la lista dice: el altivo de ojos, el orgullo. Hermano, es el que puede llevar mi vida, a mi familia, a mis hijos al fondo, donde está ese pez que está queriendo tragarte, porque la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo está tu barca?
¿Eres tú? ¿Soy yo el responsable de lo que esté sucediendo a mi alrededor? Y si es así, ¿estás dispuesto a pagar el precio para que después tengas que orar? ¿O quieres orar antes? ¿Quieres orar antes? Mira, hermano, de todas formas, si tú oras ahora o no oras, de todas maneras el problema va a venir. ¿Qué mejor que esperemos el problema reposando en Dios y estando confiados como un león de que Él está obrando a favor nuestro, de que Él está haciendo las cosas? El pastor el domingo pasado tocó un tema bien hermoso ahí en Segunda de Crónicas 7:14. Hermanos, y ahí cuando lo discutíamos en los grupos pequeños, yo le puse ese texto 4x4. 4x4. ¿Sí? Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Y aquí encontramos otra vez esa palabra, hermano. Entonces, pero hasta entonces yo oiré desde los cielos. Hasta entonces, cuando su pueblo se humille y su pueblo ore y su pueblo busque su rostro y su pueblo se vuelva de su mal camino, hasta entonces, hermanos, si no hay estas cuatro cosas en nuestra vida, es imposible. Tu barca se va a hundir y tu familia se va a acabar y tu iglesia no va a crecer y tu vida espiritual seguirá estancada, porque entonces no has hecho lo que Dios está pidiendo. 4 cosas. Humillación ante Dios. Y yo le decía a mis hermanos ese día, humillarse no tiene mayor o no hay una mayor manera de explicarse que reconocer que nuestro Dios es grande y que yo lo necesito. Dios es grande y yo lo necesito. Y Dios es tan grande, hermano, que si tú le obedeces, tendrás grandes bendiciones. Y si no le obedeces, tendrás también grandes problemas. Y las 4 cosas que Dios nos dice, Él nos oye, hermano. Si tú te humillas, Dios nos oye. Si tú oras, Dios perdona. Si tú buscas de su rostro, Él te va a sanar tus pecados, tus problemas. Él se va a encargar de eso que tú tienes ahora. Y lo más hermoso dice que sus oídos estarán siempre pendientes de nosotros. Salmos 51, 17, parte B dice: al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Es un corazón que reconoce la grandeza de Dios, pero que también está totalmente arrepentido, hermano. ¿Cómo está tu barca? Así, hermanos, con un corazón contrito y humillado, es como podemos nosotros vivir en obediencia, en oración
como nosotros podemos tener ese éxito en nuestra vida espiritual. Y así la obediencia y la oración refuerzan mi relación con Dios. Te voy a invitar a que te pongas de pie, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Y te voy a pedir que tú medites. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu iglesia? Hermano, no te quieras sentir con la autoridad de darle consejo a Dios y de decidir quién sí y quién no merece la misericordia de Dios. Nosotros, todos, todo el mundo allá afuera merece del amor de Dios. Y nosotros no tenemos nosotros no podemos elegir, no tenemos esa alternativa de elegir, pero sí tenemos la alternativa de obedecer y de llevar la palabra de Dios donde Él nos está mandando. Yo tengo la alternativa hoy de poner en las manos de Dios mi hogar y decirle: Señor, yo soy ese Jonás que está llevando a mi hogar al fondo. Vamos a orar, hermano. Vamos a decirle: Señor, Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esa palabra tan grande, tan maravillosa, Señor, que tú nos das. Gracias, bendito Señor, porque en tu amor y en tu misericordia, Señor, tú nos rescatas. Dice tu palabra ahí, Señor, en el capítulo 4, versículo 2: por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, que te arrepientes del mal. Padre, yo no sé dónde está el hogar de cada uno de mis hermanos en este momento, en qué parte del océano está esta familia, Señor, pero tú sí lo conoces. Y yo te ruego, Señor, que no permitas, Señor, que por causa de uno los hogares se pierdan, que por causa de uno, Señor, tu iglesia no crezca, sino que ese uno pueda arrepentirse, Señor, que ese uno pueda ser honesto consigo mismo, Señor, y derramar su vida delante de ti en oración y buscarte, Señor, y tener esa vida de relación, esa intimidad contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Le voy a pedir a mi pastor José Daniel, siga llorando, hermano, que si puede pasar. En el nombre de Jesús, Señor, te dejo esta congregación en tus manos y te doy gracias. Sigue hablando, Señor, a tu pueblo, en el nombre de Jesús, Señor. Siga ahí. Allá los que están desde sus hogares, gracias por tu palabra, Señor. Como desde el principio del servicio te pedimos, Señor, Andreina nos exhortaba a no terminar este tiempo en la misma manera en que comenzamos. Padre, y te pedimos que eso sea una realidad, que nos permitas, al salir de acá, los que estamos en este lugar, al terminar allá en casa de ver la transmisión, reflexionar en lo que has hablado en nuestras vidas. Padre,
no solamente meditar sobre eso, no solamente buscar aquello que ciertamente has hablado, sino por sobre todo, Señor, ponerlo en acción, que es precisamente lo que hoy pudimos comprender, Señor, a través del ejemplo de Jonás. Él te conocía, Señor, Él sabía lo que tú ibas a hacer. Ayúdanos, Señor, a los que te conocemos, a saber lo que tenemos que hacer y hacer. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios le bendiga. Qué buen tiempo en esta tarde. Los que están allá en casa, Dios le bendiga. Nos vemos la semana que viene a la 1 de la tarde. Que el Señor les bendiga. Los que estamos aquí en el templo, recuerden, vamos a salir en orden. Los que están atrás primero. Y tenemos que salir de este lugar completamente. Quisiéramos quedarnos, abrazarnos y saludarnos, pero no es posible hacer eso. Así que, bueno, hay buen clima. Eso podemos darle gracias a Dios también por eso. Así que los que van en la parte de atrás saliendo primero y después de aquí de adelante hacia atrás. Que Dios les bendiga.